no solamente para los estudiantes de pregrado y de los posgrados, tanto de las especializaciones, maestría y ahora el doctorado de la Facultad de Derecho, sino que ha crecido ya para toda la comunidad, no solamente nacional, sino también internacional. En este ciclo de conferencias ya nos han venido participando, nos han venido acompañando diferentes profesores de diferentes partes del mundo. Hace poco conversábamos con el profesor Manuel Atienza desde España, con el profesor Andrés Rosler desde Argentina. Bueno, sería una lista bastante amplia, pero esto era simplemente para comentarles a los participantes que se trata de un espacio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Cali, que está dispuesto para los debates académicos, para la construcción de conocimiento. Bueno, en el día de hoy digo yo que tenemos el honor de tener entre nosotros y escuchar su disertación de el profesor Javier Tafur González. Profesor Javier Tafur González, conocido por todos, es abogado de la Universidad Santiago de Cali. Tiene estudios en la Universidad de París. También ha hecho una maestría en lingüística y español en la Universidad del Valle y reciente se ha doctorado en la Universidad del Valle, un doctorado en humanidades con una tesis, yo diría extraordinaria, sobre precisamente lo que nos viene a hablar hoy. La dinámica de hoy es la siguiente, es la misma que hemos venido llevando en estas conferencias. El doctor Javier Tafur va a disertar por espacio de unos 45 a 50 minutos y después de su disertación podremos entablar con él una conversación, ya sea a partir de nuestros comentarios o de nuestras preguntas, los cuales se pueden hacer de dos formas. Se pueden hacer por el chat, en ese caso yo estaría retransmitiendo para el doctor Javier Tafur, o se pueden hacer en forma verbal pidiendo el uso de la palabra con el icono de mano levantada. Estaremos muy atentos. Doctor Fernando Carlos hoy está ayudándonos con el host, es decir, dando el soporte técnico. Él estará muy atento para dar el uso de la palabra a quien así lo solicite. Bueno, doctor Javier Tafur González, esta es su casa porque usted es egresado de nuestra facultad, pero no puedo dejar de decirle que muchas gracias de parte de la Decanatura de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Santiago de Cali. Nos complace mucho hoy tenerlo entre nosotros y lo escuchamos sin más preámbulo, doctor Javier Tafur. Doctor Javier. Aparece como si no tuviera micrófono. Ya. A ver, y con la cámara apagada también. Sí, se está reconectando. Bueno, pero todos ustedes han escuchado la presentación, ¿verdad? ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, escuchamos bien la presentación. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, sí, doctor Javier Tafur, ya estamos dispuestos a escucharle atentamente. Bueno, no le escuchamos, doctor Javier, y tampoco lo vemos. Tengamos un poquito de paciencia, estas cosas pasan en estas formas de comunicarnos, estas nuevas formas de comunicarnos. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? ¿Tú me escuchas? Sí, lo escuchamos. En mi caso lo escucho bajo. ¿Me escuchas? En mi caso lo escucho un poco bajo, doctor Javier.
Sí, se le oye un poco bajo. Ahora lo vemos. Diego. Eso. ¿Y será que puedo iniciar ya o es? Sí, sí, estamos precisamente muy ansiosos de escucharlo, doctor Javier. Diego, ¿me escuchas? Pero Es que muy hay, bajito. puede Lo ser escuchamos, pero muy que- bajito. Sí. ¿Ahora me escuchas, Diego? ¿Sí? Ujú. ¿Podría ser de Diego, pronto un poco más fuerte? El internet se mejora si los demás participantes apagan la todo, cámara. Por favor, apaguemos todas nuestras cámaras. A ver. No, doctor Javier, no te escuchamos. Yo no te escucho. ¿ahora me escuchas? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya. La Ya idea, puedes, la ya idea es puedes que empezar, Sí. Javier. bueno, la idea es que los participantes apaguen a veces de tal manera que se facilita más la comunicación. ¿Ya puedo empezar, Diego? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, Claro buenas que sí. tardes a todos los asistentes a esta conferencia. Gracias a la Universidad Santiago de Cali, al doctor Diego León Gómez Martínez y a todos los que han colaborado para su realización. Discurso jurídico y géneros textuales. Se realiza una aproximación teórica sobre el discurso jurídico y en particular al de la polémica judicial para abordar el encuentro de los diferentes modos de organización discursivos en los géneros textuales, en la elaboración de los textos que les son propios, de manera que no se privilegie exclusivamente el modo de organización argumentativo en detrimento de una concepción integral que enriquezca la competencia ideativa y creativa en la producción de los mismos y en beneficio mismo de la argumentación. El derecho es una práctica, el derecho es una práctica social. Esta práctica determina el uso del lenguaje. Estos usos crean géneros textuales específicos de este campo social que es el derecho, como por ejemplo la tutela, la demanda, la denuncia, el memorial, la sentencia, el recurso, etc. Los textos concretos se elaboran con base en esos géneros y se organizan de acuerdo a modos descriptivos, narrativos, argumentativos, según la finalidad que persigue cada texto. Este es el resumen de esta intervención y las palabras clave que destaco podrían ser prácticas sociales, prácticas discursivas, tipos o campos, como la medicina, el derecho, la religión, géneros, modos de organización discursivos, que vamos a llamarlos MOD, MOD, que es básicamente el centro de la aproximación teórica, y naturalmente la redacción de textos jurídicos, materia de la cual yo soy profesor en la Universidad Libre de Colombia, seccional de Cali. Sé que hablar del lenguaje y la función mediadora de lo semiótico es algo abstracto
pero es absolutamente necesario en el estado de la cuestión actual. Voy a principiar por unos epígrafes. Un epígrafe de Gergen que dice: difícilmente una comprensión de la acción humana podría seguir su curso en otros contextos que no fueran narrativos. Es una importante resaltación de resaltar lo narrativo. O como lo dice Brunner, un relato judicial es un relato contado ante un tribunal, pero es un relato. Y vamos con este de Vincent Joub. Todo discurso evoluciona entre dos polos. Uno narrativo. Se trata de disponer cierto número de hechos, y otro argumentativo. Una intención hecha raíces en los argumentos, narrando y argumentando. Bueno, ¿cuál es la motivación de este trabajo? Después de muchos años dedicados al estudio de la enseñanza del derecho en las cátedras de introducción, filosofía, lingüística y redacción de textos jurídicos, he sentido la necesidad y considerado conveniente resaltar la pertinencia de acoger las actuales propuestas que provienen de las ciencias del lenguaje y en particular de las teorías del análisis del discurso, la narratología y de la semiótica jurídica. Esta motivación surgió durante la realización del doctorado en Humanidades en la Universidad del Valle, cohorte Análisis del Discurso, en la cual, para la realización de mi tesis doctoral, las acciones discursivas en la polémica judicial, debí revisar los programas de filosofía y práctica forense a la luz de este nuevo marco teórico y metodológico, por lo cual agradezco a la Universidad Santiago de Cali y al doctor Diego León Gómez Martínez la oportunidad que me da para exponer esta propuesta, porque considero que es una propuesta que debe conducir a una modificación del pensum, especialmente dirigida a los estudiantes de primer año y en este momento que hay reformas curriculares del primer semestre, para que se familiaricen con un léxico que parece muy abstracto, pero con el cual es necesario familiarizarse. Estado del arte. La enseñanza del derecho ha tenido importantes avances al acercar a los estudiantes a la nueva retórica de Chaim Perelman y Lucy Olbrecht Titeca, Junger Habermas, entre otras, que han ampliado el estudio de tan indispensable asignatura en la formación de los abogados. A este respecto, y en cuanto al modo de organización argumentativo, son relevantes los aportes de Manuel Atienza con su curso de argumentación jurídica, y amigo cercano a esta alma mater, pues debo decir con mucha satisfacción y agrado que soy egresado de la promoción de 1969. No obstante, son escasas las referencias a la narratología de Serrano, a la semiótica jurídica de Landowski, al análisis del discurso de Bakhtin, Rastier, Charodot, Manguenot, Bremont. Son nombres que no circulan en el torrente educativo de las facultades de Derecho y sin embargo son absolutamente pertinentes y son especialmente necesarios para comprender un proceso que es un discurso polémico y además un ejercicio de narrar una polémica. En efecto,
el examen del corpus de los programas concernientes a esta área del estudio del derecho deja de lado los otros modos de organización del discurso. Se privilegia la argumentación, pero se deja de lado, digamos, lo que es el modo de organización narrativo, el prescriptivo, el interrogativo, el contrainterrogativo, el declarativo, los cuales son pertinentes según las distintas etapas procesales, es decir, conforme a la secuencia de la narratividad judicial en el trámite procedimental, debiendo aclarar que estos modos no son excluyentes, sino que cooperan entre sí. Voy a hacer una breve referencia al marco teórico. Siguiendo al maestro Eduardo Serrano, es del caso iniciar esta exposición haciendo una breve contextualización, y a este respecto es preciso precisar la correlación entre estas nociones fundamentales. Prácticas sociales, prácticas discursivas, tipos discursivos y modos de organización discursivos. Bueno, prácticas sociales ponen en juego prácticas discursivas específicas que contienen tipos discursivos. Estamos en la sociedad tiene sus prácticas, unas son las prácticas médicas, las prácticas de la medicina, las prácticas religiosas, están también las prácticas culinarias y están también las prácticas jurídicas. Allí se va a poner en juego unos tipos discursivos. Por modos discursivos se entienden en principio aquellos procedimientos que organizan el discurso, tales como la descripción, la narración, la argumentación y la instrucción. Por otra parte, cuando se habla de tipos discursivos, se hace referencia a determinados dominios. Dominios o campo es como lo maneja Bourdieu, y vamos a profundizar un poco más adelante en ellos, pero podemos identificarlos como unos campos semánticos, como el campo político, jurídico, religioso, moral, periodístico, literario, para citar solo algunos. De esta manera, es posible afirmar que un discurso de tipo político puede ser de modo narrativo, aunque también puede utilizar el modo de la argumentación. Igualmente puede suceder con un tipo de discurso periodístico en el que se entrecruzan modos discursivos como la narración y la argumentación. Esto quiere decir que los modos discursivos son transversales a los tipos jurídicos, a los campos jurídicos, a las prácticas sociales. La referencia a las prácticas sociales como determinante de las prácticas discursivas no solo es importante en la conformación de los géneros textuales, sino, como lo observa Bourdieu, apoyándose en Bakhtin, porque es necesario evidenciar que no hay palabras neutras, porque no hay palabras inocentes, que el lenguaje que sirve para decir la verdad es el mismo lenguaje que sirve para mentir, y porque es la llamada eficacia, en la llamada eficacia de los discursos cultos hay una oculta correspondencia. Y voy a citar entre comillas a Bourdieu: entre la estructura del espacio social en que se producen, campo político, campo religioso, campo artístico o campo filosófico, y la estructura de las clases sociales en que se sitúan los receptores y con relación a la cual se interpreta el mensaje. Así que vemos prácticas, es el modo de la cultura, la práctica social, la práctica discursiva,
el tipo al que pertenece, la ideología, el poder que va a estar presente en el ejercicio de la medicina, el poder que va a estar presente en el ejercicio del derecho, el poder que está en la palestra de las discusiones políticas. Y en este mismo sentido, Michel Foucault insiste en resaltar la dimensión institucional del discurso. Estamos hablando pues del anclaje social del signo lingüístico. Todo lo que se produce en la palabra no es el sistema el que lo dice, el sistema lingüístico, es el uso del lenguaje de acuerdo a las ideologías y de acuerdo a los intereses sociales que están dándose. Pasemos entonces a otro aspecto que es la producción del texto y la articulación de los diferentes componentes. En este momento quiero decirle a los asistentes que el profesor Diego León Gómez Martínez tiene a disposición tanto el texto de esta conferencia como el texto integral de mi tesis de grados para aquel que la quiera tener, que gustosamente se la podemos enviar para que le quede a disposición, ya sea como estudiante, como profesor o como curioso de otras disciplinas que sé que también los hay de la sociología y del estudio de la política. Continúo. Las prácticas discursivas, a su vez, ponen en juego géneros textuales en los que se articulan los modos y los tipos discursivos. Producto de estas prácticas discursivas son los textos orales y escritos en los que se articulan de una manera específica los modos y textos discursivos y los géneros textuales. Ahí es donde vemos pues que estas palabras de alguna manera son abstractas, pero tenemos, para repetir, estamos hablando de prácticas sociales que generan unas prácticas discursivas. Esas prácticas discursivas crean campos o tipos como arquitectura, medicina, ingeniería, la construcción, la arquitectura, y entonces allí se van a producir unas determinadas maneras de hablar. Es allí donde se producen los textos y es allí donde se integran todos en los géneros y en lo que va a ser el énfasis de mi exposición, en los modos de articularse los modos con los géneros para producir los distintos textos. De igual manera, se podría decir que los textos verbales pertenecen a géneros textuales. Estos se encuentran compuestos de modos y tipos discursivos, ambos pertenecientes a determinadas prácticas discursivas que al mismo tiempo hacen parte de las prácticas sociales. Yo no sé si tal vez Diego me pudiera ayudar y pudiéramos poner este flujograma que tiene Serrano. ¿Sería posible, Diego? Diego, podríamos poner sí. Sí, por supuesto. Para hacer una... Gracias. Un momento porque no lo tengo descargado, tendría que descargarlo. Bueno, tú lo vas descargando y yo voy siguiendo, ¿te parece? Sí, ¿O te espero? No, perfecto, puedes continuar y yo lo voy descargando. Bueno, a propósito de la propuesta integrativa, es pertinente citar a Mijail Bakhtin en su artículo El problema de los géneros discursivos, cuando afirma que hay esferas de la actividad humana o esferas de la praxis social que están ligadas a esferas del uso de la lengua o esferas de la comunicación discursiva. Vuelvo, como son palabras un poco abstractas, allí está evidenciado o puesto lo que es el flujograma. Entonces, tenemos que por un lado, para poner un antecedente, está el mundo de la naturaleza, pero en el mundo de la cultura están las prácticas sociales.
Bueno, en las prácticas sociales se dan las prácticas discursivas. Entonces, en esas prácticas quiere decir que en la sociedad, en el mundo que tenemos una actuación siempre simbólica, y porque es a través de signos utilizamos el discurso, pero no es el sistema lingüístico en sí, es el uso, la forma que utilizamos las palabras. Y ya sabemos, como nos lo dijo Bourdieu y nos lo dice Foucault, Parece que el doctor Javier ha tenido problemas con su conexión. Ah, bueno, ya volvió. Doctor Javier, tiene su micrófono apagado. Creo que el hospedador puede abrirlo. Sí, sí, pero no, parece que tiene El problemas. micrófono ya está abierto, pero Sí. la señal está débil. Al compartir pantalla, la señal se debilita. Por ya, eso ya me tienes escuchas. Ah, bueno, comparte la pantalla tu dedo. Sí, no, comparto tu idea, se debilita Bueno, la señal. entonces no la compartamos, ya no es necesario. Sí, no, prescindamos De la presentación, parece que hoy la señal no está muy amigable. Bueno, mientras se va rehabilitando la señal, vamos compartiendo los textos de el doctor Javier Tafur, tanto la ponencia como su tesis doctoral. Ahora sí, ¿puedo continuar, Diego? Sí, claro, puedes continuar. Diego. Sí, Bueno, sí, puedes continuar, doctor entonces Javier. el cuadro lo que explicita ahí es la secuencia que a partir de prácticas sociales se dan prácticas discursivas. Bueno, está bien. A este respecto, el profesor Serrano resalta cómo en Bakhtin el uso de la Fernando, por favor, ¿puedes abrirle el micrófono al doctor Javier? Eso estoy tratando, ya estoy. Sí. No da la función. ¿Sí? ¿Puedo continuar? Sí, doctor Javier. ¿Ahora Sí, se me escucha? sí, lo escuchamos. Sí. Entonces dice,
La siguiente cita de François Rastier es significativa por su carácter ilustrativo y audaz para explicar la relación entre la división del trabajo social en la práctica social y el dominio semántico correspondiente. Dice Rastier, además de la función mediadora de lo semiótico, la humanidad se caracteriza por la especificación de las prácticas y la división social del trabajo. A cada tipo de práctica social le corresponde un dominio semántico y un discurso que lo articula. Entonces, eso es lo que distingue la manera de hablar del arquitecto, del ingeniero, del cura, del pastor, del budista, del seglar, del abogado, del médico, etcétera, pero viene ligado a esa capacidad simbólica. A cada tipo de práctica social le corresponde un dominio semántico y un discurso que lo articula. Rastier observa, comillas, con singular profundidad, Dante, el de la Divina Comedia, explica así cómo la humanidad superó la confusión de las lenguas en el taller de construcción de Babel. Es muy interesante esa referencia a la mitología respecto del origen del lenguaje, y mire cómo la resuelve Rastier. Dice, cómo la resuelve Dante, perdón, citado por Rastier. Los obreros de los diversos oficios pudieron continuar comprendiéndose, ya que compartían prácticas comunes. Lo que quiere decir que la confusión se pudo haber dado en el mito de la Torre de Babel, en las lenguas, pero no en las prácticas sociales, porque todos sabían que tenían que seguir pegando ladrillo y construyendo la torre. Este autor, Rastier, de la Escuela de París, rompe con la práctica de los lingüistas anteriores que elaboraban frases que sirvieran de ejemplo para sus explicaciones. Me recuerdo ahora de una que dice: las verdes ideas incoloras dormían furiosamente. Las verdes ideas incoloras dormían furiosamente. Lo cual para Chomsky le servía para explicar lo que era la sintaxis correcta, pero la semántica absurda. Pero aquí el maestro Rastier va con una profundidad más rigurosa, en el sentido que tenemos que elegir el corpus, es de la vida cotidiana. Vamos a ver cómo analizar el corpus de un estudiante de derecho. Bueno, con una sentencia, o con una tutela, o con una demanda, o una denuncia, o una necropsia. Coger las distintas necropsias que son contradictorias en los casos famosos que hemos visto recientemente, según los distintos autores consultados, y ver y examinar, corresponde al modo de organización argumentativo o al narrativo, o es que una necropsia corresponde al descriptivo. Y si yo voy a formular una denuncia o una demanda, ¿voy a acudir a la argumentación o en principio voy a acudir a la narración? Entonces, lo importante es que se privilegie, según el momento propio de la narración, el modo de organización del discurso que corresponde. Entonces, Rastier prefiere tomar el corpus en condiciones reales de comunicación, textos producidos e interpretados dentro de las prácticas sociales, pues cada práctica social le corresponde un tipo y los tipos determinan los géneros. Así, para el campo del derecho tenemos los géneros, los subgéneros textuales que le son propios, tales como la conciliación prejudicial, la acción de tutela, la acción de reparación, la demanda administrativa, la demanda laboral, la demanda civil, la denuncia penal, etc. Y según los subtipos de las distintas divisiones y subdivisiones correspondientes a la organización jurídica y a la práctica judicial del país. La práctica judicial impone subgéneros y subgéneros. Lo que antes se englobaba en el concepto de práctica forense, uno de cuyos formatos
más acreditados correspondía al profesor de la Universidad del Cauca, Alfonso Valencia Correa. Luego pasé a ser fuente de grandes editoriales de textos jurídicos con sus manuales de minutas y contratos. Cuando yo fui estudiante de la Santiago era el profesor Célimo Gómez, y así uno encontraba en las distintas universidades unos abogados tradicionales cuya actividad había sido exitosa y cuyas minutas eran buscadas por todos. Los valiosos aportes de Bakhtin y Rastier, sumados a los de Patrick Charodot, al introducir el concepto de modo de organización del discurso, integran un conjunto metodológico de gran rendimiento pragmático que recuerda la concepción de Wittgenstein al comparar las palabras con una caja de herramientas en la cual hay un martillo, unos alicates, un destornillador, una regla, un tarro de pegamento, puntillas, tornillos, etcétera. Las funciones de las palabras son tan diversas como las funciones de estos objetos. Sin duda, esta metáfora nos ayuda a tener presente la parte pragmática del uso de este aporte interdisciplinario en favor de los estudiantes de Derecho con relación a la redacción de los textos jurídicos. Hoy puede que un estudiante se llene un poco de extrañeza cuando le dice un flujograma en que interviene las prácticas sociales, las prácticas discursivas, los géneros, los modos, los tipos y el plano de la expresión y el plano del contenido. Puede que ahora se sorprenda, pero si lo comienza a estudiar en el primer día de clase, le aseguro que cuando termine su carrera va a integrar lo que es la semiótica jurídica, la narratología, las ciencias del lenguaje, la lingüística y la redacción de textos jurídicos en la universidad. Eso es mi propósito. Todo texto depende de una práctica social y la práctica produce los géneros propios de su naturaleza discursiva. Así, por ejemplo, para la medicina, la fórmula, el informe de una intervención quirúrgica, para la culinaria, una receta, para el derecho, la prenda, la hipoteca, la orden de captura, la boleta de libertad. Cada una de ellas constituye un género. Nadie tiene que inventar cómo se hace la liberación de una persona. Existe el género orden de libertad, la boleta de libertad. Y también cuando se va a disponer su aprehensión, existe un género que es orden de captura. Y existe uno que se llama denuncia. Y existe uno que se llama hipoteca, prenda, contrato. Entonces, esto es lo que llama la atención, tomado de la realidad misma. Rastier insiste en que toda práctica social se desarrolla en tres esferas, que son la esfera física, donde transcurren las prácticas sociales, y una esfera semiótica, donde va las distintas maneras en que nos relacionamos los unos a los otros, no solamente con el lenguaje, sino con los diferentes sistemas de signos y especialmente con lo que tiene que ver con las representaciones. Esto pues es abstracto, pero con esto se familiariza un estudiante ya para el primer parcial. En especial quiero resaltar la introducción de los modos de organización discursivos por parte de Patrick Charodot. Entonces, ¿qué son modos de organización del discurso? Veamos cómo lo define él. El conjunto de procedimientos de puesta en escena del acto de comunicación que corresponde a ciertas finalidades. Describir, relatar, argumentar. La madre le da al hijo una instrucción, cierre la puerta, o un profesor le dice, vamos a hacer este parcial a través de un ensayo crítico que consta de tales y tales partes. Esa parte es prescriptiva. Y cuando vamos a hacer una demanda o una denuncia, vamos a narrar,
Eso lo practicas desde Panini, desde antes de los romanos. No quiere decir que esto está en la historia de la humanidad desde que aprendimos el uso del lenguaje, sino que ahora hay unas teorías que a partir de Saussure y de Bakhtin y de Greimas y Cortés y de los actuales de la Escuela de París o el Círculo de Praga o el Círculo de Frankfurt, la desarrolla, depende de todos los matices y para todos los gustos. Entonces quiere decir que el conjunto de procedimientos de puesta en escena del acto de comunicación que corresponde a ciertas finalidades, describir, relatar, argumentar. Y otros, hasta allí pues Charodot y otros autores agregan prescribir, explicar, interrogar, contrainterrogar, declarar, etcétera. Bueno, al punto cuarto, aporte interdisciplinario en favor del estudio del derecho. ¿Qué tiene esto que estoy hablando que pueda considerarse algo novedoso? ¿Qué habría allí? La respuesta ciertamente está en la perspectiva integrativa de Serrano. Primero, la claridad que aportan los conceptos de práctica social y práctica discursiva. Segundo, la identificación relativa a los géneros. Poder saber qué es un género. Entonces, al identificar el género propio de cada tipo o práctica social, entonces vemos, nos queda fácil abordarlo. El encuentro de los tipos o campos de diversidad de las actividades sociales y el de los géneros con los modos de organización del discurso, en razón de que los textos se elaboran en busca de una finalidad. Yo elaboro una constancia, es con una finalidad. Interpongo un recurso de reposiciones con una finalidad, y si acudo al de apelación o al extraordinario de casación es porque tengo una finalidad, y eso es lo que resalta Charodot para la manera de organizar cada texto. Pero no quiere decir que vamos a organizar un texto con un solo modo. Hay modos que coexisten y tributan a veces a la argumentación, otras veces tributan a la narración y en la mayoría de los casos tributan a la argumentación. Unos ejemplos que habla tratando de orientar hacia su interlocutor hacia un punto determinado de sus búsquedas. Entonces, todo lo anterior nos lleva a mencionar el aporte de Bertrand, que al referirse a la praxis enunciativa permite precisar restricciones. Digamos que está bien, ya sabemos cómo se hace, pero tenemos unas restricciones al momento de hacer el texto que son morfosintácticas. ¿Cómo se escribe? Sujeto, verbo, predicado, complemento directo, complemento indirecto. Allí hay unas restricciones de orden morfosintáctico. Hay unas más complicadas, más sutiles, que son las que están en marca. Y también uno distingue cuál es el plano de la expresión y cuál es el plano del contenido y cómo todo está cargado de una gran ideología. Viene una parte que también está olvidada en el estudio del derecho y que sin embargo tiene una tradición de más de 80 años que tiene que ver con la narratología. Hay que darse cuenta que un proceso es la narración de algo, es la narración de una polémica, y esa narración de la polémica tiene un ritual para abrirse, un ritual para tramitarse y un ritual para cerrarse. Esa narratividad marca el uso de los géneros.
Es bien importante que en esta asignatura de la redacción de textos jurídicos se comprenda que hay una historia, que cada proceso está en una historia, trae una historia. Después, muchos narradores, como en el caso de, se me va ahora el nombre de este famoso norteamericano que escribió, bueno, lo mismo de Dostoyevsky, pues que se convierte, unos hechos de la realidad pasan a ser novelados y pasan a ser luego llevados a la pantalla, pero lo que no nos damos cuenta es que todos los que somos las partes intervinientes en un proceso somos actores y copartícipes de una narratividad, una narración procesal que cumple unos rituales absolutamente rigurosos, pero sin embargo dentro de ese rigor nos queda a cada una de las partes la capacidad de obrar. El lenguaje es algo más que un sistema, está unido a una cultura de las pruebas. Dice Bremont que no existe texto ni incluso enunciado que no pueda ser producido por el sistema funcional de la lengua, que la lengua no es el único sistema semiótico que obra en una serie lingüística, pues otras codificaciones sociales y particularmente el género operan en toda comunicación verbal. Entonces, ya para pasar a la conclusión, de acuerdo con el marco teórico expuesto, podríamos reafirmar la pertinencia de los aportes de las ciencias del lenguaje y de manera especial de la semiótica jurídica, de la narratología y del análisis del discurso para la enseñanza de la redacción de textos jurídicos en la Facultad de Derecho. Los aportes de Bakhtin, de Rastier, de Charodot, de Manguenot, de Bertrand, entre otros, en la mirada integral del flujograma de la producción de un texto, según lo explicita el profesor Eduardo Serrano de la Universidad del Valle, constituye, que además es egresado de la Universidad Santiago de Cali en literatura, constituye una propuesta teórica y práctica para la enseñanza de la redacción de textos jurídicos, al tiempo que constituye una llamada para hacer claridad la finalidad que persigue cada texto según el momento de la ritualidad propia de la narratividad de la polémica judicial. Bueno, este es lo que tenía para compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, estimado doctor Javier Tafur. En este momento damos paso a todos los asistentes para que puedan formular sus preguntas, para que puedan entablar un diálogo con el doctor Javier Tafur, que les pedimos por favor que soliciten el uso de la palabra con el icono de mano levantada para poder identificar quién quiere hablar. Bueno, ahí ya veo Ángelo Fernández, que no ha utilizado el icono, pero se puede ver claramente que quiere expresarse. Bueno, Ángelo, te escuchamos. Bien, buenas tardes. Mi nombre realmente es James Fernández, sino que este es el link del hijo mío, el computador del hijo mío. Profesor James, sí, claro, no te había reconocido, me pasan los años. No, un claro, gran abrazo. Además estoy de superhéroe hoy. Muy bien, profesor James, un gran abrazo, no te había reconocido, excúsame. Bien, dos inquietudes para compartir con Javier después de esa espectacular conferencia que realmente, esta conferencia que dicta el doctor Javier, pienso yo que va a obligar a todos los estudiosos del derecho a ver el derecho desde las disciplinas del análisis del discurso, lo cual es necesariamente pertinente para estos tiempos modernos, de conformidad con esos aportes que ha hecho la semiótica discursiva de París y que el doctor Javier Tafur de manera tan digamos, idónea, exacta, puntual, expone no solamente en esta conferencia, sino en su tesis doctoral. Entonces yo tengo dos inquietudes para el doctor Tafur para que él me dé una apreciación al respecto. Es bien conocido que la articulación de las praxis sociales y los valores que estas praxis sociales hacen emerger
que finalmente configuran un determinado discurso jurídico, lo que quiera, social, etcétera, pues es cuando se estabilizan tienden a convertirse en ideologías. Es decir, que las praxis sociales articuladas a ciertos valores o postulaciones de lo que, del mejor ser, del estado meta, del estado ideal, producto de las mejores prácticas, vienen dando lugar a este asunto de las ideologías en todas las modalidades que el doctor ya conoce, que narró Philippe Amon en la obra Texto e Ideología, al punto en el que uno podría inclusive afirmar, y me atrevo a hacer esta afirmación, apreciado Javier, el derecho es ideología desde el punto de vista, metámonos desde el punto de vista de lo constitucional. Es decir, la teoría de los derechos fundamentales corresponde a una postulación ideológica, la teoría de los derechos prestacionales igual, la teoría de los derechos colectivos y del medio igual. Y yo noto de cómo en las articulaciones discursivas actuales modernas hay ese, digamos, no digamos sesgo, pues para no estar como tan uribista o tan acusador pues de cosas así tan fuertes, pero digamos más bien, digamos de ese acento ideológico con el cual se postulan estas generaciones de derechos. Yo vengo sosteniendo, Javier, que incluso esto de la dignidad pues correspondía a un acento ideológico muy propio del liberalismo, de la competencia brutal de unos contra otros, del sálvese quien pueda, del egoísmo y de la avaricia. Y esto de la pandemia nos va a conducir a otro paradigma que es el de la solidaridad, que es otra cosa muy distinta al Estado liberal. Eso por un lado. Y por otro lado, pues para que me des tu opinión, Javier, porque yo ya vengo afirmando en auditorios, la teoría de los derechos fundamentales es ideológica, lo vengo así formulando sin ambajes, a partir inclusive de las apreciaciones que hace Robert Alexia en la obra Teoría de los Derechos Fundamentales, y digo por qué, para que me des tu opinión. Y lo segundo, resaltar de cómo esto de la articulación de los diferentes modos de organización del discurso, pues realmente nos está conduciendo a algo nuevo, porque finalmente esos modos, digamos, el cometido es la persuasión, es lograr la adhesión de los auditorios a las tesis del orador. Es decir, que nosotros los abogados nos enseñaron que se persuadía argumentando, y aquí Javier nos está diciendo, no solamente se persuade argumentando, se persuade también narrando. Y por eso el discurso narrativo que privilegia en este momento Javier Tafur dentro del discurso jurídico resulta tan relevante para nosotros que somos profesores de la Facultad de Derecho, para que ya abandonemos ese caballito de batalla de que la persuasión se soporta en la argumentación. No, saber narrar también tiene efectos persuasivos, y eso es lo que hace que hoy en día los políticos, Donald Trump, Bolsonaro, para haber llegado donde llegaron, hicieron una narrativa, y de eso hablan también muchos los periodistas, es decir, una descripción de acontecimientos en los cuales, digamos, las multitudes terminan adhiriéndose a ellos, más el Big Data, más la inteligencia artificial, más la manipulación, y próximamente más el TikTok. Entonces, me parece muy, muy relevante esto que está diciendo Javier Tafur, para que nosotros nos saquemos ya de la cabeza a los profesores de Derecho de que se persuade es con la argumentación. No, señor, se persuade también narrando, se persuade describiendo, como bien expone Javier Tafur. Y se persuade también exhortando, convocando, de tal forma pues en que esto me parece como de lo más valioso pues que está haciendo este aporte del doctor Javier Tafur, para que, digamos, yo desde ya me apropio más en esta iniciativa que tú tienes, de la finalidad persuasiva en esos 4 modos de organización del discurso. Y pues ya para no alargarme más, quisiera que me diga, Javier, ¿estoy o no equivocado cuando digo que la teoría de los derechos fundamentales podemos afirmar entonces sin ambajes que es una teoría ideológica? Gracias, James, querido hermano Salmón, compañero del doctorado en Humanidades en la Universidad del Valle, escritor, Juremos ser felices, es el título del libro de James, y siempre un entusiasta, siempre un entusiasta en la defensa de los contenidos axiológicos que está aquí presente en tu pregunta. James, para responderte, quisiera acudir a la parte final del flujograma, que al hablar del texto lo compone en el plano de la expresión y en el plano del contenido. Entonces, si me voy a referir primero al plano de la expresión, estos formatos propios de las minutas y de los contratos que antiguamente llamábamos la práctica forense,
cómo hacer una demanda, cómo interponer un recurso, cómo otorgar un poder, cuál es la diferencia entre el poder general y el poder especial. Ese formato, esas formas propias del plano de la expresión están impuestas en un momento dado y van variando porque va variando el lenguaje, va variando las normas jurídicas que lo están regulando, y entonces allí, a propósito del texto verbal, ahí es donde se descompone, que viene el plano de la acción y el plano del contenido. Entonces, cada texto tiene un plano de la expresión y tiene un plano del contenido. En el plano de la expresión, digamos que Bakhtin dice que hay una tendencia a estabilizarse en el paso del tiempo. Nadie tiene que inventar una manera de decir la receta. Las tatarabuelas, las bisabuelas, las abuelas, las madres, nuestra esposa, la hija, las nietas, saben hacer una forma, una receta, pero la receta es un género textual propio de la culinaria, y tratándose de un poder, desde la antigüedad también vemos que se vienen dando poderes, pero si cambia la norma que regula el poder, si cambia la forma de si debe ser presentado ante notario o no, o si se presenta hoy directamente ante el siglo XXI, como está exigiéndole la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado actualmente, cómo se va a presentar. Entonces, todas estas adaptaciones indican que el plano de la expresión también va cambiando. Y ese plano de la expresión tiene unos valores de orden formal. Pero cuando tú estás afirmando cómo en los derechos humanos y los derechos fundamentales, a partir de la historia, tienen una carga ideológica, por supuesto, imagínate cómo en el nacimiento de la Cruz Roja, en el nacimiento de la Cruz Roja se reconoce algunos derechos fundamentales, que después vienen los tratados de Ginebra y que van a permitir el nacimiento de la Cruz Roja, y va a dar pie después a que no se vaya a matar a los que, a lo que antiguamente era la guerra a muerte con la bandera negra entre Morillo y Bolívar, y entre Morillo y entre el gobernador de Popayán y José María Cabal, en representación de las huestes vallecaucanas que salieron de Cali a luchar contra el gobernador Tacón y Rosique allá en Popayán. Claro que sí, estos derechos han ido evolucionando y tienen unas cargas ideológicas y una búsqueda acerca de lo que debe ser el ser humano. No más para el periodo de la Ilustración, Europa se abrió al colonialismo, a someter a Asia, a someter a África, a someter a América. Apenas los fenómenos que estamos viendo ahora tienen que ver con eso, con esa evolución de los derechos fundamentales, y que tienen sus cargas ideológicas. Basta ver, James, los preámbulos de nuestra Constitución, cómo comenzaban en la época de Fernando VII, cómo después en la Nueva Granada, como en la Gran Colombia, en la Nueva Granada, en los Estados Unidos de Colombia, en la Confederación Granadina, o después en la Constitución del 86, hasta llegar a la Constitución del 91, la reforma. Todas vienen dando cuenta de una evolución de muchos valores. Por supuesto que comparto tu criterio, que el texto en el plano de la expresión cambia y se ajusta a los tiempos, pero es válido lo de Bakhtin en el sentido que hay una tendencia a permanecer estables, y los valores son también cambiantes en el tiempo. Así te respondo, y gracias por tus aportes, amigo Salmón. Gracias a ti, Javier. Y por ahí ya veo el texto creo que es texto de ideología. Esa es la selección de artículos de ideología, ¿no? Ahí lo están mostrando. Muy bien, vea.
Esto está muy Muchas pertinente. gracias, doctor James, y te saludo. Gracias, igualmente. Y muchas gracias, doctor Javier, por esa respuesta. Hay una pregunta que nos hace el queridísimo compañero Darío Valencia. Es la siguiente, doctor Javier. Él hace por aquí por el chat, yo te la transmito. Dice, ¿la polisemia en el derecho genera inseguridad jurídica? La denotación y connotación Sí, con todo gusto. respecto Bueno, del gracias. lenguaje tienen las mismas consecuencias para quienes intervienen en el discurso jurídico. ¿Te ha quedado clara? Sí, sí, acerca del alcance de las consecuencias para los que intervienen en el discurso jurídico. Bueno, Sí. esta es una pregunta que se ubica muy claramente en los campos de Bourdieu, en los campos de Michel Foucault, se ubica también en Halliday, en el sentido de que hay una sociolingüística, en el sentido de que hay unas diferencias unas desigualdades en el acceso a la cultura. Basta ver la forma como se aborda el uso del lenguaje para ver las grandes dificultades que existen en las diferencias sociales y en las inquietudes sociales. Me voy a un punto que tal vez eh, eh, tomo la pregunta de Darío, pero con una preocupación actual que tengo que se relaciona con esta parte constitucional de la diversidad étnica y multicultural de la Constitución colombiana. La Constitución debería enseñarse en lengua mixaj para los guambianos, debería enseñarse en lengua nasa para los países, debería estar en lengua guayú, y hay entre 45 y 60 eh, 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 idiomas indígenas. Hay, una, hay unas distinciones de que si es dialecto, lenguajes, eh, hay un lenguaje propio. Cuando ellos comenzaron a denominarse a sí mismos, ya no quisieron ser países, son los NASA. Cuando ellos se denominan a sí mismos, son los Misak. Cuando hablan los Guayú, tienen una manera de denominarse a ellos mismos en lengua. Entonces, ¿cómo va a ser el acceso a la cultura del indígena de Chiribiquete, que tiene 21.000 años y que está en este momento con las presiones de las quemas del Amazonas? Es colombiano, forma parte de la República de Colombia. O sea que la pregunta de Darío es importantísima. Permite resaltar a qué proceso jurídico, qué proceso judicial tiene el indígena, si no son justamente los debates a nivel en el Congreso para que se le reconozca la igualdad y el acceso, que se le permita tener la formación. Los que llegan a la Fiscalía, los que llegan a la Procuraduría, los que llegan a la Defensoría y salen del terruño en que nosotros nos movemos en nuestros ambientes regionales, se dan cuenta de la diversidad de Colombias que hay, de la diversidad de procesos, de la diversidad de acceso o negación de los derechos humanos. Por lo tanto, el anclaje social del signo lingüístico, como lo manejan las distintas escuelas, como la de Frankfurt, como la escuela de Praga, como entre nosotros mismos, los grupos de investigación que tenemos en las universidades, los grupos, los cabildos indígenas de la Universidad Santiago de Cali, de la Universidad Javeriana, de la Universidad Autónoma. Allí ellos se encuentran absolutamente desbordados por unas barreras que no le permiten acceder a lo mismo. Si esto es así en términos macro, en el proceso, igualmente el derecho al uso de la palabra, la forma como a veces se limita a expresar en 5 o 7 minutos toda una argumentación con detrimento del ejercicio de la argumentación.
es que vale la pena distinguir. Una cosa es argumentar para persuadir con el modo meramente argumentativo y el otro es la argumentación que se involucra con todos los modos de organización discursivos. Entonces, la demostración, la argumentación desborda solamente un modo. Por lo tanto, es también dable una pelea para que el litigante, perdón un minutico, para que el litigante pueda intervenir con un derecho al uso de la palabra con igualdad y garantía. Hay una tendencia a la simplificación, tal vez por otras razones de orden demográfico y a veces exceso en el uso de la palabra, pero que vale la pena defender para que la oralidad tenga también su oportunidad de ser ejercida. Así que a la pregunta de Darío, en su multiplicidad, porque es como cuando un espejo se cae y se rompe, según el poema de Farías, donde 1000 rostros se miran. En la pregunta de Darío hay para mirar las distintas intervenciones del uso de la palabra en un proceso. Así que una pregunta que es maravillosa, de gran profundidad y a desglosarla en muchísimas distinciones. Muchas gracias, doctor Javier, y muchas gracias al doctor Darío Valencia por su pregunta. Yo tengo una pregunta, una pregunta que me asalta en relación con qué concepto tienes tú sobre esta situación. Los realistas jurídicos analíticos sostienen un debate con los neoconstitucionalistas hace ya bastante tiempo. Los realistas analíticos, por ejemplo, los de la escuela de Génova, van a sostener que el derecho es simplemente un tipo de discurso y nada más. Pero los neoconstitucionalistas van a sostener una situación contraria, van a decir que no, que el derecho no es un discurso y nada más, sino que el derecho es un conjunto de valores que tiende hacia un fin, siguiendo tal vez al segundo Yering tan conocido. ¿Qué postura, qué concepto tienes tú en relación con ese debate? ¿Derecho como discurso y nada más o derecho como conjunto de fines, valores y nada más? Bueno, mira, a esa polémica a mí me gustaría agregarle un punto que es supremamente conflictivo y quiero remitirme a la película El juicio de Nuremberg, donde se juzga a los jueces de Nuremberg. Los jueces de Nuremberg decían, dentro de un formalismo puro, que bastaba la ley y que si estaba debidamente votada y estaba vigente, era aplicable. De alguna manera, esto fue rebatido a la tesis de la teoría pura del derecho por uno de los críticos, como fue en su momento Gustav Rasbrook, porque quisieron quitar los valores, quisieron apartar el valor, ese valor que es tan caro a nuestro amigo Jaime Fernández. Y entonces decían, no, esa es una posición moral, o esa es una posición que viene fundamentada en la sociología, o viene fundamentada en la etnología, o viene fundamentada en la antropología. Es que no es solamente el discurso. Algunas de las definiciones anteriores del derecho, como de esta de la escuela egológica de Cossio, que se opuso en algunos momentos a la de Kelsen y que defiende la teoría de los valores, quiere decir que es vida humana, plenaria, valiosa, dada en interferencia intersubjetiva que reafirman las prácticas sociales, combinada con una pena. Y es allí en la pena donde la parte ideológica va a coger todo el respaldo del valor que quieren imponer.
¿Vamos a ser polígamos o vamos a ser monógamos? ¿Va a haber divorcio o no va a haber divorcio? ¿Va a haber libertad de empresa o no va a haber libertad de empresa? ¿Va a haber empresa social del Estado? ¿Cómo se va a organizar el Estado? Entonces es allí, en la medida en que se le echa la fuerza al residual, al aspecto coercitivo, donde el valor va a ser defendido. Por lo tanto, yo me inclino que el valor no puede ser sustraído a los valores, al análisis constitucional. Puede que el derecho en un momento te ponga un esquema de un discurso y ese esquema lingüístico podría terminar siendo sistema, pero te dice al estilo de Saussure, la lengua como sistema, pero como lo que vale no es el sistema, lo que vale es el uso que se hace de ese sistema para mandar, para imponer la coerción en el derecho. Desde luego que me tomo partido por lo que no se pueden apartar de exigir que el componente axiológico, como lo defendió y lo defiende también James, debe estar presente en todo análisis, en el análisis de la religión, en el análisis de lo laico, en el análisis de lo fundamentalista, para mostrar precisamente esas contradicciones que vive toda sociedad en su práctica social y que la práctica del discurso jurídico no se convierta en un imperialismo jurídico, dominio, sino que está sujeto a las controversias y a las valoraciones y a las discrepancias y como decimos en nuestros parciales, al ensayo crítico de la sociedad. Muchas gracias, profesor Javier. Sería la misma postura de los hoy denominados pospositivistas, ¿no? Que dicen derecho en parte discurso, pero en parte también valores, entendido no el derecho como cosa, sino como práctica social. Bueno, el Así doctor... Sí. El doctor Darío Valencia te dice que muchas gracias, gracias al profesor Javier, quedo muy satisfecho con su respuesta. He visto que el doctor Sacha Javier Tafur nos ha mostrado por ahí varios textos, uno de Zizek, por ahí uno de Bourdieu. No sé si de pronto quiere manifestar algo en relación con esta ponencia, ¿no? Sí. Sacha, ¿que él quiere decir algo? Gracias, ¿No lo Diego. escuchamos? Hola, papá. ¿Cómo está? Hola, hijo. Muy complacido de escuchar esta charla. No quiero entrar digamos, en la discusión. He disfrutado mucho la conferencia, ya la conocía como conocía la tesis, y me parece que esta discusión es necesaria, y más en facultades como la nuestra, en la Santiago, porque ese análisis del discurso nos lleva a tener las múltiples miradas. Afortunadamente, Diego estos días ha hecho estas conferencias y van teniendo como un orden, van teniendo un hilo, y al final de todo creo que va a ser un gran cuerpo que nos va a dejar como ubicar las diferentes posiciones y teorías. Lo que sí resalto es el humanismo, encontrar esa parte existencialista del propio derecho, y creo que esas discusiones sobre Pierre Bourdieu, Foucault, Zizek y todos los que ha mencionado, me gusta que los hayan nombrado, porque fue justamente parte de la preparación de esta conferencia, porque leí el texto, hice comentarios y ahora los veo en la conferencia. O sea que me parece que darle gracias por tener en cuenta los comentarios que hice, y creo que nuestros estudiantes tienen que conocer eso, conocer que hay un lado social, pero también hay un lado discursivo, y a la vez hay todo un aspecto que tiene que ver con los discursos ya procesales, y también fue nombrado aquí en la conferencia. Entonces, no quiero sino agradecer tanto a Diego por el espacio que abre, y a usted porque el nivel de discusión es un nivel muy alto. Los autores nombrados son
de mucha importancia, pero desconocidos en facultades de Derecho. Justamente comenzar con Foucault. Foucault que algunas veces se dice que es un maldito para las facultades de Derecho porque lo que quería era vigilar y castigar, o porque lo que quería era buscar las verdades y las formas jurídicas a través de la imposición del poder. Pero Foucault nos abre también a ese aspecto de los franceses, de un análisis que tiene que ver con la parte, digamos, de la ruptura del estructuralismo y de una mirada sociológica y filosófica muy amplia. Entonces, no quiero entrar a ya discutir esto, pero estoy complacido y además, como dijo James hace un momento, abre las puertas para seguir estudiando. Entonces, gracias a los dos, gracias a Diego por el espacio y gracias a usted, papá, por esta charla maravillosa y de tan alto nivel. Gracias, hijos, a ti. Muchas gracias, doctor Sacha. Bueno, tenemos tal vez las últimas dos preguntas. La profesora Gladys Zamudio quiere intervenir para hacer su pregunta y luego Jorge Cediel. Profesora Gladys, te escuchamos atentamente. Hola, muchas gracias, Diego. Hola, Javier. Hola, Gladys. Rico escucharte y recordar todo este recorrido lingüístico. Justamente el sábado terminamos un seminario de análisis del discurso en la maestría de educación y le hemos votado corriente a todo esto porque, entre otras cosas, ahí está nuestro amigo Darío Valencia trabajando sobre estos temas. Sí, pero entonces hay algo desde el ámbito de la educación que me parece muy interesante. Yo no soy de ellos, pues yo soy también de literatura de idiomas, soy de lingüística y de una especialización en pedagogía. Hay algo que me llama la atención de lo que he estudiado ahorita justo con Darío Valencia, que me ha ido metiendo en sus terrenos. Es por eso estoy aquí, porque me encanta todo este discurso, pero cuando todo este discurso se pone en el cuerpo de otras disciplinas, pues toma otra forma y es muy rico porque me da una alegría aprender y esto me llevó a encontrar una investigación de un señor, Jorge Alberto González Galván, de la Universidad de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y entonces me encantó encontrar que se habla del conductismo jurídico y el constructivismo jurídico como un contraste, y él propone ese constructivismo pedagógico aplicado al derecho. Entonces, me fascina saber que esa formación y toda esta historia desde la lingüística, de la intersubjetividad, y no de la objetividad, como decíamos antes, sino de esa construcción del conocimiento con los otros, pues llega a estos terrenos que, pues a mi parecer, desde todo lo que ignoro diría, este lenguaje ha sido como bastante denotativo, nos lleva hacia esa línea a tener que saber exactamente qué quiere decir cada palabra de esas difíciles que me enseña Darío cada que nos sentamos en las asesorías, en las conversaciones. Entonces, pues me encanta porque sé que esta formación que se hace más dinámica, que tiene otras aristas, que es mucho más amplia, pues si se trabaja de verdad así como lo propone este investigador, pues también nos va a llevar a unos abogados también con otra perspectiva, con otras maneras de mirar el mundo y de interpretar la ley, que no sé cómo se hará en esos casos y cómo se estudiarán esas situaciones que a veces tenían una sola salida o parecía que tuvieran una sola salida, pero que ahora pues también esta interpretación tan amplia nos va a llevar me imagino, a unas discusiones enormes, me imagino todo eso, ¿no? Cómo irá a ser de rico, de caótico, pero también de peligroso, porque es verdad que esa argumentación, como nos lo enseña Anthony Weston, tiene otros caminos y no es solo la argumentación a través de las citas de autoridad, sino también de las analogías, de los ejemplos, y eso es parte de las narrativas.
Entonces, bueno, muchas gracias. Lo que estoy es feliz acá, no abro cámara porque miren, cuando abro, miren, estoy bloqueada y me sale otra camarita chiquita que entonces me veo más bonita en la foto que en esa camarita. Gracias, Javier, qué rico, y gracias, Diego. Gracias, con todo gusto. de esta que me interesaba estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Gladys. No sé si de pronto el doctor Javier Tafur quiere comentar algo a partir del comentario de Gladys. Sí, a Gladys. Primero, agradecerle a Gladys su intervención, celebrar su disposición y esa permanente inquietud que ha tenido siempre por estar al tanto de las cosas. Y ella mencionó algo que es bien significativo, que tiene que ver con esta cantidad de términos tan diversos que se utilizan, por ejemplo, en la semiótica de Greimas o en Genet o en Cortés, o se menciona, digamos, en Charodot, en Manguinot, en todos ellos. Entonces, en Chomsky, en Saussure. Entonces, me recuerda una dificultad muy grande que tuvieron en el siglo, a finales del siglo XIX y principios del XX, los médicos, cuando tuvieron que hacer un atlas para llamar a cada hueso por un nombre. Hicieron una convención para llamarle a la clavícula y al maxilar, porque en cada país, cada autor tenía su libro de anatomía y habían unos celos de las nacionalidades, si los médicos, anatomistas eran italianos, franceses o alemanes. Entonces nosotros encontramos que los distintos sociólogos, los distintos filósofos y los distintos narratólogos y los abogados tienen un nombre distinto para cosas que son lo mismo, pero ¿cómo llegar a esa dificultad? Lo que sabemos es que no nos podemos quedar perdidos en esa Babel, pero eso tampoco nos puede evitar proseguir y familiarizarnos con términos que nosotros sabemos que son compatibles. Por ejemplo, la forma como lo dice Bakhtin, o lo dice Barrastier, o lo dice Manguinot, o lo dice Bertrand, todos ellos están significando las prácticas sociales o las prácticas discursivas, o están significando los géneros. Lo importante es que tenemos que llegar a una manera de exponerlos integrados, no con una especie de eclecticismo, ¿no? Sino de encontrar esa caja de herramientas que nos permita dar cuenta de la realidad. Y, por ejemplo, la parte de la argumentación como en copy. Copy es un excelente para el silogismo. Como tenemos que tener en claro el silogismo aristotélico, el de Pones y el Tollens, y no nos deben ser ajenos el silogismo jurídico. Ahora, en la Universidad Libre, el doctor Héctor Hernández Maechas, con su tesis de maestría justamente sobre el silogismo y el discurso jurídico, allí tiene cómo se elabora un silogismo. Un silogismo, un abogado no lo encuentra solamente premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Tiene que elaborar, tiene que construir una cosa que no existe con un conocimiento completo del derecho para poder decir, esta es la premisa mayor. Tiene que pasar por la Constitución, por las normas estatutarias, por su vigencia. Tiene que estar al tanto de todo eso para llegar a una norma y luego ponerle, según una narración, una premisa menor. Pero esa complejidad involucra, cuando uno se lee con seriedad y profundidad los aportes del doctor Héctor Hernández Maecha, para poder llegar a la construcción del silogismo jurídico. Puede que esté hablando de que es al estilo aristotélico, es de la modalidad Pollens, pero tiene que ser realmente construido, ¿no es verdad? De tal manera que esa envergadura en la construcción del silogismo pasa por agregarle las otras maneras de, como lo dice James, de llegar a la persuasión.
no solamente la demostración, sino la persuasión, y pasa por Toulmin y naturalmente por, pues se me va a dar el nombre, por Perelman, que utiliza la manera de argumentar de los abogados para el examen de la argumentación común y corriente, para la vida en sociedad, lo razonable. Y el derecho a veces está apuntando a eso. Bueno, era lo que quisiera agregarle por esa intervención de Gladys. Muchas gracias, profesor Javier. Bueno, vamos, y muchas gracias, Gladys, por tu pregunta. Te saludo también atentamente. Vale, un abrazo. Bueno, vamos ya con la última pregunta para ir cerrando. Jorge Cediel tiene una pregunta. Te escuchamos, Jorge. Sí, buenas noches. Muchas gracias a todos y gracias especialmente al profesor Javier Tafur. Mi intervención va de la mano con el comentario o la pregunta del profesor Diego León, en que el derecho en ocasiones busca servir como discurso, tener una función meramente discursiva. Actualmente me encuentro escribiendo un artículo de investigación para optar al título de abogado en la Universidad Santiago de Cali. Estoy analizando el Estatuto de la Oposición, que se promulgó hace 2 años, y básicamente estoy diciendo en el artículo que esta ley se promulgó únicamente para cumplir una mera eficacia simbólica. Entonces, la pregunta que le quiero hacer al profesor Javier Tafur es, ¿desde qué autores usted podría recomendarme abordar este problema de investigación en que el derecho busca servir únicamente como discurso, en que se busca generar, crear en las personas un imaginario colectivo de efectividad, pero que en la práctica, nosotros lo vemos a diario en las noticias, en verdad no se cumple, no se le da la réplica a los partidos de oposición. El presidente Duque hace alocuciones por Facebook para hacerle un esguince a la norma, que dice que si sale por los medios nacionales se le tiene que dar la palabra a los partidos de oposición. Entonces, lo que se busca con la ley, el Estatuto de la Oposición, lo que se buscó fue crear un imaginario colectivo de efectividad, pero en la práctica en realidad no se cumple. Entonces, lo que quiero hacer en mi tesis es hacer un análisis de esta norma, un análisis discursivo. ¿Qué autores podría recomendarme usted para llevar a cabo esta tesis? Muchas gracias. Bueno. Sí, no, muy, muy importante. Tu tesis yo la ubicaría en el discurso polémico, porque hay que tener en cuenta discurso contra discurso. Tu tesis se inscribe entonces con los autores que han desarrollado unos trabajos supremamente interesantes, y hay algunas tesis en la Universidad del Valle sobre discurso contra discurso, y se inscribe en el denominado discurso polémico. El discurso polémico parte hay un enunciatario que a través de un discurso presenta una mirada de mundo a un enunciatario que es el que lo va a recibir, que tiene también una mirada de mundo y que lo puede aceptar o lo puede contradecir. Entonces, yo te invito a que tú con el doctor Diego León me escribas a mi correo. Yo te doy una serie de autores, entre ellos Ruth Amosi, Philippe Amon y una compañera de clases, la profesora Teresa, que es profesora de la Universidad de Pereira, que tiene una tesis extraordinaria al respecto. Entonces vas a encontrar una bibliografía muy, muy amplia. Por ejemplo, uno puede principiar con Schopenhauer, con el discurso y el arte de tener siempre la razón. O puedes seguir con Ruth Amosi, o puedes ponerte con Philippe Amon. ¿Y cuál es, bajo qué parámetros se formula ese encuentro? Puedes tener la función que en un momento dado cumple se me va la palabra, del mediador de los wayuu,
el palabrero. El palabrero enfrenta discurso contra discurso. Y hay discursos que tienen primero unos géneros débiles, como por ejemplo entre nosotros en una presentación, antes de presentar la demanda, puede haber un preacuerdo o unas visitas a ver si se llega a una amigable composición o se nombra un amigable componedor. Pero tú estás en el terreno de la discusión, y una discusión que tiene ya una muy fuerte ritualización constitucional y un régimen estatutario para reglamentarlo. Entonces, hay que ver los niveles del discurso contra discurso, del discurso polémico. Entonces te sugiero, para no alargar algo que entra a un terreno concreto, que me escribas y yo te doy una bibliografía. Y James Fernández también te puede dar una bibliografía complementaria, porque los dos hemos pasado por unos estudios similares y hemos visto y hemos tenido unos invitados internacionales, tanto franceses como israelíes y argentinos, que nos han hablado en torno a este tema. Así que ya te digo, hay unos estatutos y hay unos estudios muy completos y hay tesis en elaboración. Para tu tesis, entonces te digo que al momento de llegar al estado de la cuestión, cuáles son los que se han ocupado del tema que tú estás tratando, incluye a los que te vamos a sugerir para que tú puedas referirte a ellos y encuentres allí algunas referencias. Una de ellas muy importante es la de una profesora de la Universidad Javeriana, Tatiana Saavedra, que te puede también dar algunos aportes al respecto. Oyes, ella es la coordinadora de humanidades en la Universidad Javeriana. Entonces, con ella también puedes encontrar, te podemos dar los datos y ayudar a tu trabajo con todo gusto. Muchísimas gracias, profesor. No, con todo gusto. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias doctor Javier Tafur por este excelente espacio que nos has regalado hoy. En nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, te doy también infinitas gracias. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas, por sus anotaciones. Seguimos en este ciclo de conferencias. En las otras semanas vamos a tener otras conferencias también interesantes, así que los invitamos a que estén atentos a las notificaciones por redes sociales. Los esperamos de nuevo en este espacio y de nuevo, doctor Javier Tafur, un gran abrazo y muchísimas gracias por esta extraordinaria participación. Un gusto verlos a todos. Muchas gracias. Felicitaciones. Hasta luego. Muchas gracias.